Bueno, entonces voy a anotar acá lo que vamos a hacer. Eh, Vertir los elementos de un arreglo de manera recursiva. Bien, antes de hacer esto vamos a hacer la función de carga. Sí, en realidad lo voy a hacer como función, pero no me voy a centrar en los elementos. Simplemente voy a recorrer el arreglo y le voy a cargar del 1 al 10 o del 1 al 20, dependiendo del tamaño que lo haga, para que después se vea que quede invertido. Y obviamente la función de muestra. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la función de cargar arreglo. La voy a hacer de tipo void porque la idea es cargar el arreglo completo. ¿Sí? Entonces siempre va a estar la dimensión completa llena de elementos válidos que voy a estar utilizando. Vamos a trabajar con arreglo de enteros y le vamos a pasar la dimensión. Adim y más. Y acá lo que vamos a hacer es un arreglo sub i igual a i más 1. ¿Sí? Le voy a estar cargando del 1 al tamaño que tenga la dimensión. ¿Sí? Y esto por ahí quedó. Vamos a hacer una función de muestra. Void mostrar arreglo int a. Bueno, ya que estamos, si queremos la hacemos recursiva. Total, esa estaba en el presi. Entonces acá tenemos int válido, int i. Y acá hacemos if i menor a válidos. Hacemos un printf vamos a hacerlo así, %d punto y coma, y hacemos la llamada recursiva mostrar arreglo y le pasamos el arreglo, los válidos y más 1. En caso de que sea posible cortar antes, si va un return, exacto, si va un return con los válidos. Acá como yo sí o sí la estoy cargando completa, no había visto la pregunta de Marcos que hacía referencia a eso. Claro, la estoy haciendo tipo void porque lo estoy llevando completo. Si yo le doy la posibilidad al usuario que cargue tantos como quiera y sé que puede que no complete la dimensión total del arreglo con elementos, entonces sí necesita el return. Sí, pero para facilitarlo ahora y que se carguen sin que yo tenga que apretar nada y perder tiempo cargando, lo dejo así. Sí, vamos a trabajar con la dimensión completa del arreglo. Bien. Bueno, acá entonces tenemos la función de mostrar. ¿Sí? Voy a declarar acá el arreglo. Lo vamos a declarar de 10 por ahora. Y vamos a hacer cargar arreglo. AR10. Vamos a ver si funciona. ¿Qué? Me cargó todos 10 acá, a ver. Que Printf. sí, me olvidé de poner acá A sub i. Qué raro que igual me haya mostrado todo 10. Se ve que quedó cargada la dirección de memoria del último elemento.
¿Habrá sido basura? No, seguramente quedó en memoria cuando uno no se olvida de poner la variable, es como que agarra la última dirección de memoria usada o que esté por ahí y lo muestra. Entonces debe haber usado este de acá, como yo de por medio no declaré variables ni nada, debe haber usado este valor de acá, por eso mostró todos 10. Bien, entonces esto funciona, así que esto lo ponemos por acá y vamos a empezar entonces con la función. La función es de tipo void y vamos a poner invertir arreglo recursivo. Acá le tenemos que pasar el arreglo, los válidos, ¿sí? Y desde dónde empezamos a invertir, ¿sí? Esto sería int i. Bien, acá podemos tener en cuenta un par de cosas. Podemos pasar la última posición válida, ¿sí? O podemos pasar los válidos, ¿sí? Sea como sea el caso, tenemos, dependiendo si pasamos simplemente los válidos o la última posición válida, es como nosotros lo trabajamos adentro. Recuerden que al pasar los válidos, ¿sí? En este caso yo estaría pasando el 10 y A sub 10 no existiría en mi arreglo, ¿sí? Porque va hasta el 9. Entonces, si yo en algún momento tengo que hacer una referencia o tengo que utilizar este de acá para acceder a alguna posición, me tengo que acordar de restarle siempre 1, ¿sí? Si no, voy a estar invirtiendo y utilizando en primera instancia una posición del arreglo que, si bien no se me va a romper por el desbordamiento del arreglo, o sea, por caerme del arreglo no se va a romper, pero sí va a trabajar con basura, ¿sí? Bien, entonces, si lo trabajamos así, piensen cuál sería mi condición de corte. ¿Cuándo debería terminar esto? Es decir, ¿cuándo debería Cuando el cortar la arreglo recursión? esté vacío, digamos, o se haya completado el recorrido. ¿Y cómo sabes que se completó el recorrido? De dimensión. Cuando dimensión es igual a cero o igual a 10. Yo iría desde las puntas, ir recorriendo desde i hacia adelante y desde válidos hacia atrás, y intercambiando los valores de las puntas. El momento que sean iguales es cuando tengo que cortar. Bien, el tema de recorrer de 1, por ejemplo, o de cero a válidos, el tema es que vos pensá que tenés que ir intercambiando los valores, ¿sí? Y si vos recorres de 1 y llegás hasta válidos, los valores que intercambiaste los vas a volver a cambiar, ¿sí? Y te van a quedar, en realidad te va a terminar quedando el arreglo igual, ¿sí? No sé si se entiende. Eh, a ver acá. Lo que digo es recorrer desde las puntas, es decir, por ejemplo, bueno, arranco en la posición cero de i y en la posición válidos -1. Y después lo que hago es intercambiar esos dos valores Sí, y después hacer un corrimiento desde válidos uno hacia atrás y desde i uno hacia adelante. claro, Volver a ejecutar la función recursiva con esos nuevos valores y volver a hacer el intercambio. Y la condición de corte sería cuando esas dos, digamos, variables estén igualadas. claro, eso. Eso es lo que habría que hacer. Ah, había un ejercicio de eso en pilas avanzadas, que era cuando era El de para saber si captura. la pila era Capicúa, ¿no? Sí. Yo por lo menos Claro, lo sí, implementé así similar. en ese momento. En realidad, el tema de invertir el arreglo, los elementos del arreglo, es la lógica de manejarme sobre el arreglo es similar a determinar si es Capicúa o si es palíndromo, depende de lo que guarde, ¿sí? Entonces, como le decía, si yo acá tengo los valores 3 4 5 6 7 y 8, ¿sí? Si yo recorro hasta el final, o sea, voy moviendo que mi i, que es la variable que voy utilizando acá, esta de acá, si yo hago que i vaya hasta el 7 inclusive, sí, primero voy a hacer todos los intercambios, o sea, voy a poner el 8 acá, el 1 acá, acá voy a poner el 7, el 2, el 6,
el 3, el 5 y el 4, pero como i de acá va a seguir pasando hacia adelante, voy a volver a intercambiar los valores, ¿sí? Entonces eso va a provocar que en definitiva el arreglo me quede igual. Yo cuando voy a cortar, la idea es que yo vaya avanzando desde el principio y desde el final, ¿sí? Entonces, desde el final me muevo hacia atrás y desde el principio me muevo hacia adelante. Entonces, en algún momento se van a encontrar, ¿sí? Ya sea porque sean iguales o porque i, que es la variable que va sumando, pasa para acá, o sea, i queda acá, y válidos queda acá. Entonces, si ese es el caso, ahí ya tendría que cortar mi recursión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una condición de corte eh, implícita, ¿sí? En realidad, en vez de pensar qué hacer cuando cortar, cuando corta, ¿sí? Cuando se produce este caso, lo que tenemos que hacer es pensar qué hacer cuando todavía esta condición sigue siendo la misma, ¿sí? O sea, todavía no se produjo esto, ¿sí? Para que no se produzca esto, ¿cómo se tiene que mantener i con respecto a válidos? Cuando válido sea igual o menor, sí. Mientras que i sea... no. A ver. Eh, no, i no tiene que ser mayor al válidos. Al revés. I, claro. En realidad i se tiene que mantener menor a válidos, ¿sí? Si llegan a ser igual, quiere decir que esto tiene una casilla más y los dos van a estar posicionados en el mismo, ¿sí? Entonces, claro, es impar, entonces van a estar posicionados en lo mismo y si yo solamente compruebo de que sea menor, cuando sea igual se va a romper. ¿Y está bien eso? Vamos a pensarlo así. Yo tengo... vamos a hacerlo así. Yo tengo acá 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y esto es 0, 1, 2, 3 y 4. El tema es el siguiente. Si yo compruebo que i se tiene que mantener menor a válidos, ¿sí? I tiene que ser menor a válidos, ¿sí? ¿Qué me pongo? I menor a válidos o menor igual. Mi pregunta es, si está bien que corte antes de que sea igual o que corte cuando ya se desborde, ¿sí? Tener en cuenta que i válidos pueden estar parados en la misma posición para que se vuelva a ejecutar. No sé si se entendió lo que estoy preguntando. A ver, en realidad, cuando se encuentra, digamos, en una misma posición y válidos, ahí debería cortar directamente, no tendría que hacer el intercambio, porque no se puede hacer el intercambio sobre un mismo elemento. Y cuando desborda, pues bueno, por supuesto. Claro, exactamente. ¿Sí? Si yo lo considero que esto se va a ejecutar, o sea, el intercambio se va a hacer siempre y cuando i se mantenga menor o igual a válidos, entonces cuando i y válidos estén acá, esto va a ser igual. Lo que voy a estar haciendo es un intercambio sobre sí mismo. ¿Sí? Es como diciendo, bueno, en la posición de a sub i pongo el 3. Y en la posición a sub válidos o válidos menos 1, depende de cómo nosotros lo tomamos, también voy a poner un 3. O sea, estoy reemplazando, estoy haciendo un intercambio sobre sí mismo. ¿Sí? En realidad no es que va a afectar mucho, pero, o sea, no es que se va a romper el programa ni nada por el estilo, pero es como que estoy haciendo un intercambio que realmente no es necesario. Ese sería el caso base. No el caso base, en realidad yo lo que... Depende cómo vos lo armes, ¿sí? En mi caso yo prefiero armarlo con una condición de corte implícita, ¿sí? Entonces, mi caso base no va a estar de manera explícita, perdón, en el código, sino que en vez de pensar digamos, en vez de pensar qué condición debe cumplir para cortar, pienso qué condición debe cumplir para continuar, ¿sí? Sí, sí, claro.
Entonces, en ese caso, mi condición para continuar, si yo sé que I la voy a ir aumentando y válidos lo voy a ir disminuyendo, mi condición para continuar, uy, se me agrandó, es que I se tenga que mantener menor a válidos. ¿Sí? Entonces, cuando... Vamos a poner acá. Entonces sería como el caso recursivo se va a ejecutar si I es menor que válidos. En el momento que I sea igual o mayor que válidos, ahí directamente se termina de ejecutar el ciclo. Claro, si yo tengo en cuenta hasta este punto, en este caso I se va a mantener menor a válidos. Si yo estoy planteando justo esta situación, fui avanzando, fui retrocediendo y estoy parada en esta situación. ¿Sí? Esta condición se da, entonces hago el intercambio. ¿Sí? Ahora, cuando avanzo, en este caso justo en concreto, I va a pasar a valer 4 y válidos va a pasar a valer 3. Entonces esta condición ya deja de ser válida. ¿Sí? Esta condición ya, o sea, es falsa y no se sigue haciendo el intercambio. Esto en el caso que yo tenga un número par de elementos en el arreglo. En el caso que tenga un número impar de elementos, cuando I esté parado acá, ¿sí? Y válidos esté parado acá, esta condición se va a cumplir y se va a hacer el intercambio. Bien, ahora cuando I avance acá y válidos decremente hacia acá hasta la posición 2, esta condición va a ser falsa porque son iguales. Entonces evito tener que hacer intercambio sobre sí mismo. ¿Se entiende? Bien. ¿Se quedó claro? Bien, perfecto. Entonces, ya teniendo esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir planteando entonces la condición. ¿Por qué es más fácil acá tener una condición de corte implícita? O sea, no tener una solución trivial, ¿sí? Y pensarlo como una condición de continuación. Porque ¿qué es lo que tengo que hacer cuando I sea mayor o igual a válido? O sea, cuando se pase. ¿Hay algo que yo tengo que hacer? No hay que hacer nada. Y hacer un if que en su cuerpo no tenga nada y pasar a un else está mal. Si no puedo poner un if I mayor o igual a válidos, abro llave, cierro llave, else. O sea, eso está mal. Si yo tengo que hacer eso es porque estoy planteando mal mis condiciones. ¿Sí? Si yo tengo que usar un if que no tiene nada en el cuerpo, significa que, claro, algo no salió bien. Lo estoy pensando al revés. ¿Sí? O lo tengo que pensar al revés. En vez de condición de corte, condición para continuar. Entonces, lo que iría como condición implícita en el else, lo transformo para continuar en el if. ¿Sí? Entonces, como yo acá le voy a estar pasando los válidos, ¿sí? Le voy a estar pasando, o sea, mi llamada recursiva va a ser esto. Va a ser invertir arreglo recursivo y le voy a pasar el arreglo, le voy a pasar el 10 y le voy a pasar 1. Le voy a pasar el 1. Entonces, yo acá tengo que poner if i menor a válidos o ¿qué? ¿Así? ¿Solamente válidos? Menor o igual. No, estamos hablando de que no es menor o igual. Estamos hablando de que es esta condición. Pero el tema es si yo uso válidos solo o válidos menos 1 para comparar. Ah, cierto, perdón, me pareció. Si yo acá le estoy pasando el 10, ¿sí? ¿Este 10 qué representa? ¿La última posición válida o la cantidad de elementos que hay? La cantidad, ¿sí? Entonces, si yo hago esto a subválidos, ¿sí? Sabiendo que es la cantidad, ¿está bien? No, sería válidos menos uno, porque en realidad I arrancaría siendo cero. Exactamente, exactamente. Si I Entonces, arrancara siendo uno sería distinto. ¿cómo?
porque justo cancelaste Per- el... Perdón, que si I valiera uno, o sea, si el arreglo se contara de forma distinta, ahí no pasaría nada, pero en este caso sí. Sí, igual nunca en la vida un arreglo empieza de uno, ¿sí? Ojo con eso. Por eso mismo. Lo que puede cambiar es que yo en vez de pasar válidos, que después lo vamos a hacer, pase la última posición válida. Entonces ahí sí. Pero en este caso, como yo estoy pasando la cantidad, tengo que trabajar con válidos menos uno. Creo que algo de eso vimos con Melina el viernes pasado, hablando de qué cosas, por ejemplo, podían llegar a ser más fáciles a la hora de codificar, o ya tenerlo preparado en el parámetro formal, perdón, en el parámetro actual de entrada, o tenerlo implementado dentro de la... Claro, exacto. Exacto. ¿Sí? Por ahora lo vamos a trabajar así. ¿Sí? Por ahí, obviamente, no es la mejor entre tener que acordarse de poner menos uno por todos lados a no ponerlo, creo que lo mejor es no ponerlo. Pero primero lo vamos a plantear así y después de última la podemos volver a rehacer trabajando con la última posición válida. ¿Sí? Entonces, mientras o si i es menor o igual a válidos menos uno significa que estoy en esta situación, por ejemplo, en la inicial. I está acá y válidos o válidos menos uno entre comillas está acá. Entonces, ¿cómo hago el intercambio? ¿Cómo debería hacer yo un intercambio? A ver si se acuerdan. El método de la burbuja, No, burbujeo no. No, no lo vamos a ver. capaz que lo tengo con otro nombre, pero es un intercambio directamente de los dos valores, el de las dos puntas, entre válidos menos uno e i. Claro, No, vas pisando el valor y almacenando el valor que estás pisando antes de moverlo en una variable. Eso, no. en una... Bien, acá va cero, no va uno. Ahí que me dijo Carla, le puse uno pensando en otra cosa, pero va cero. Bien, hay que crear una variable extra. Yo lo haría con una función aparte, que directamente sea el intercambio, como para que sea más fácil de leer. Y de paso ya lo tenés aislado. Sí, sí, eso. Primero vamos a armarlo, digamos, acá y después de última lo podemos pensar como una función aparte. Lo que pasa es que para una función aparte igual tenés los mismos parámetros, ¿sí? Igual sirve porque te queda para después. Primero lo vamos a armar así a lo criollo, todo metido acá adentro y después lo vamos a ir mejorando, ¿sí? Sal- Salvo que sea por punteros, ahí ya no necesitarías los mismos valores. Directamente pasar los punteros del arreglo a intercambiar y ya está. También, también se podría considerar, sí. Pasás directamente los punteros de las posiciones. Lo dijo Bruno justo recién. Ah, bien, intercambio con punteros, sí, también. Pero bueno, en este caso vamos a plantearlo así y después de última vamos mejorando el código haciendo más funciones. Si yo voy a hacer un intercambio entre dos variables, por más que sea que esos dos elementos estén dentro del arreglo, lo que tengo que hacer es trabajar con un auxiliar. ¿Sí? Tengo que guardar uno de los elementos aparte para que después al momento de pisar no esté perdiendo. ¿Sí? Si yo directamente digo, bueno, lo que está acá lo piso con lo que está acá, pongo el 8 acá y perdí el 1. ¿Sí? Entonces en ese caso tengo que trabajar con una variable auxiliar. Entonces yo le pongo a auxiliar, le asigno a sub i, a sub i le asigno lo que está en a sub válidos menos uno, me tengo que acordar del menos uno, y a sub válidos menos uno le asigno lo que está en auxiliar. ¿Sí? Entonces esto teóricamente estaría haciendo el intercambio en este caso entre el 8 y el 1. Va a pasar el 8 acá y el 1 acá. ¿Sí? Haría, a ver, quedaría esto así, el 8 acá y el 1 acá. Y una vez que hace esto, ¿qué hay que hacer? Ahora lo que viene es la llamada recursiva. ¿Sí? Entonces hacemos invertir arreglo recursivo y acá no voy a tener un único parámetro que va a variar, sino que voy a tener dos
parámetros que tienen que ir cambiando sus valores. El primero va a ser siempre lo mismo, el arreglo va a cambiar. Pero ahora, si yo ya trabajé con esta posición de acá, lo que tengo que hacer es restarle 1. Entonces acá le paso válidos menos 1 y acá le paso y más 1. ¿Sí? Esto, el conjunto de estos dos parámetros, se va a ir acercando a la condición de corte. ¿Sí? Esto de acá va a provocar que esta condición de corte o este if en algún momento sea falso. ¿Sí? Ahora, si yo me olvido, por ejemplo, de poner esto y solamente incremento el i más 1, ¿esto va a funcionar? Es decir, antes de que me respondan, ¿va a cortar en algún momento o se va a producir una recursión infinita? Bien, cortar va a cortar en algún momento, ¿sí? Porque al estar incrementando i en 1 y no modificando el valor de válidos, ¿sí? Esta condición en algún momento va a ser falsa. Pero ¿qué va a pasar con los elementos? Yo lo que voy a estar haciendo es intercambiando estos de acá, o sea, intercambio este con este y solamente avanzo en i. Entonces ahora i va a estar acá y el siguiente intercambio ¿con quién lo voy a hacer? Lo voy a hacer con el 2 y con el 1. Entonces acá me va a quedar el 1 y acá me va a quedar el 2. ¿Sí? Y al seguir avanzando, válido siempre va a estar acá, entonces acá lo voy a cambiar. Voy a reemplazar el 2 y acá me va a quedar el 3. ¿Sí? No va a estar cumpliendo con lo que estoy pidiendo. Es decir, es como que estoy corriendo. Lo que voy a estar haciendo es corriendo los elementos, digamos, una posición más de manera circular. ¿Sí? Vamos a dejarlo como estaba. Ahí está. Entonces, lo que va a pasar es que el que estaba originalmente como último elemento va a pasar a estar en la posición 0 y el resto es como que se va a correr una posición. Eso es lo que va a pasar. Por eso es importante en este caso que se haga el decremento y el incremento en las dos variables que son necesarias. ¿Habría que hacer algo más? Bien, con eso ya está, perfecto. Vamos a probarlo. Acá debería llamar a... Vamos a hacer un printf otra vez para poner un par de barra n's para diferenciar, porque si no me va a mostrar todo junto. Y vamos a hacer un mostrar arreglo. ¿Sí? Pasamos a... no, válidos no tengo acá, 10 y 0. ¿Sí? Y a ver si esto funciona. Y dale con el A. Me quedó el A del parámetro. Y fíjense que efectivamente me está invirtiendo los elementos del arreglo, ¿sí? Efectivamente me los invirtió. Vamos a ver qué pasa si yo le quito esto. ¿Sí? Ya que estamos, vamos a ir probando. Vamos a poner acá. Fíjense que es como yo les decía. Lo que hace es como correr los elementos una posición de manera circular entre comillas, ¿sí? Es como que dice, bueno, de acá, de lo que está acá, lo muevo todo una posición para allá, pero como ya no tengo más elementos en el arreglo, el 10 lo pongo al principio. ¿Sí? Sería una especie, entre comillas, de cola circular. ¿Sí? Es decir, si ustedes esto lo piensan como una cola, ¿sí? Como una fila, lo que hace es, este elemento sale y vuelve al final, ¿sí? Y todos los demás se corren. Qué bueno que está eso para armar, por ejemplo, un menú que con las flechitas los vayas corriendo y se vaya corriendo, digamos, para un costado o para el otro las opciones del menú, como si fuese un menú central. Sí, tipo hacer un carrusel.
también. Es eso mismo, tipo un carrusel. Ahí me apareció la idea y me parece que la voy a empezar a usar. Bien. Claro, si uno lo quiere mover a un lugar, sí, si yo esto lo sigo llamando, fíjate que así como está, con el error que tiene, ¿sí? Va, error, dependiendo, Claro, error claro, a porque no eso. está haciendo lo que nosotros, lo que teóricamente tiene que hacer, ¿sí? Pero si consideramos que la función lo que tiene que hacer es el desplazamiento, fíjense que si yo lo vuelvo a ejecutar, o sea, por cada vez que lo llame, está haciendo lo mismo. Este lo saca, lo pone acá y desplaza toda una posición. Y si encima de eso, en la función, vos lo único que mostrás serían los 3 o 4 elementos centrales del arreglo y no los restantes, ahí podés hacer un carrusel donde tenés elementos escondidos y cada vez que vas avanzando o retrocediendo van a aparecer. Exacto. Sí, se No, pueden qué hacer muchas linda idea. cosas, ¿sí? Una función que puede considerarse un error se puede utilizar para algo que quede bastante copado. Y en el caso de modificarse la I pasaría al revés. Debería pasar al revés, sí. Si yo esto lo pongo así, a ver, vamos a probar. Fíjense que pasa al revés, ¿sí? Lo mismo, el Pero bueno, 1 lo pone al final y desplaza toda una posición antes. Incluso esta función así se puede utilizar, acomodándolo un poquito, se puede utilizar, por ejemplo, para hacer corrimientos si se elimina un elemento del arreglo. Si se elimina un elemento del arreglo, como yo le paso desde el comienzo, desde donde quiero que empiece a mover, hace el corrimiento automáticamente. Así que se puede poner bastante bueno. Esto le pongo más uno. Bien. Entonces, ahora que está arreglado, fíjense, o sea, que está arreglado, que lo puse como va, fíjense que si yo lo ejecuto, por más que lo llame dos veces, fíjense que este es el original, invertí el original y después volví a invertir este y me quedaron exactamente en el mismo orden. ¿Sí? La magia de todo esto es la llamada recursiva, ¿sí? Y este acercamiento a la condición de corte. Eso es lo que hace todo. Si esto nosotros lo queremos plantear para trabajar con la última posición válida, ¿sí? Vamos a hacer, en realidad lo que deberíamos hacer, por ahí esto lo cambia como ult, ¿sí? Esto le vamos a poner versión 2 y en realidad es cambiar todo esto por ult, ¿sí? Entonces, al llamar esta función vamos a llamar arreglo recursivo versión 2 y acá lo que me tengo que acordar es que en vez de pasarle la cantidad de elementos, ¿sí? Le paso lo que vendría a ser válidos menos 1. ¿Sí? Acá como yo no tengo la variable válidos, directamente lo tengo que hacer hardcodeado. ¿Sí? Le tengo que poner el 9. Pero fíjense que si yo ejecuto esto, ¿qué pasó acá? Ah, puse acá, lo puse mal. Ahí está. Si yo ejecuto esto... Ah, ¿qué pasó? tiene que mostrarlo una vez más. Ah, no, acá me olvidé, como borré todo lo que decía válidos menos 1, acá me olvidé del menos 1, ¿sí? Y también me falta mostrarlo una vez más, sí, eso, borré el mostrar. Bien, fíjense que ahí sigue funcionando, ¿sí? Y directamente no tengo que andar acordándome de que acá le tengo que poner menos 1, solamente me tengo que acordar de hacerlo en esta línea, ¿sí? Perfecto. Bien, ¿preguntas? ¿En dónde, Bruno? Acá me decís un 9. A ver.
Ah, Ah, cierto, está mal hecho el corrimiento ahí. ¿qué pasó acá? A ver. Empieza... No había visto acá. Bien, bien ahí atento. Hace este corrimiento. No debería afectar demasiado. A ver, esto... Sí, a Qué ver qué raro, pasó. ¿Eh? qué raro. Sí, a ver. Toma la posición que está acá, que es cero. Y la posición acá, esto lo invierte. Y después, último, viene acá. Y este viene acá. ¿Me quedó algún -1 por acá? Que no me di cuenta. Mm, qué cosa rara, ¿eh? A ver, vamos a probar. ¿Qué pasó acá? No sé, creo que por ahí está Melina. No sé si ves algún error, Meli. Lástima que acá el arreglo no... Puede poner los dos códigos que se vean, la versión 2 y la primera, Sí, están ahí. para contrastar. No, es que en realidad lo único que hice fue cambiar acá. La versión original funcionaba bien, ya veo que también tenía ese error. A ver, y no lo vi. No, acá lo hizo bien. Acá lo hizo bien. A ver, entonces si acá ponemos 9 y acá ponemos la versión 2 y volvemos a ejecutar. ¿No será que usted le está poniendo i menor a 9 en la condición? Entonces Ah, solamente lo hace una vez menos el corrimiento, ¿me explicó? Ahí, acá. sí, porque dice mientras sea menor. No, pero fíjate que cambiándole con el igual también queda así. Eh, mm, ese 9 raro que quedó ahí. Eh, no, igual Bruno, está bien que hayas avisado porque son errores que pueden pasar. Como yo les dije, a ver, no lo tengo escrito en ningún lado y lo estoy haciendo sobre la marcha. ¿Sí? Y son cosas que a todos nos puede pasar. ¿Sí? El tema es encontrar qué es lo que pasó. ¿Sí? Así que... O sea, i entra como cero. Entonces pregunta, ¿cero es menor a 9? Sí. Después tenemos a sub i, que sería a sub cero, se ingresa en la variable auxiliar. Sí, A sub i es igual a sub 9, sería el último elemento del arreglo. A sí. sub 9 es igual a lo que estaba contenido en auxiliar, que era lo que estaba contenido en la posición cero del arreglo. Ujú, Y después se pasan las variables corridas, i más 1 y último menos 1. No exacto. debería dar error. Exacto. Vamos a ver entonces qué pasa. Vamos a hacer así. A sub i. ¿No conviene aislar el intercambio por las dudas? Porque de última, si se aísla el intercambio y se sabe que funciona en el primero, se sabe que por lo menos en el intercambio no está el error. Sí, no, igual ahora vamos a avanzar acá. Me quiero sacar la duda qué es lo que pasa acá. Acá pisa el 10, pisa el 1. Bien. Hace la llamada recursiva, tiene 1 y 8. Ah, ahí está el error. Ah, ya me di cuenta. Eso pasa. Miren, acá queda demostrado que copiar y pegar es lo peor que pueden hacer en programación. Es lo peor que pueden hacer en programación. Está demostrado. Estoy llamando a la función anterior. Ese es el problema.
¿Vieron, chicos? Cada vez que copio y pego, siempre pasa algo. Sí, el No break hay también es el peor. no hay marco de... El break también es feo, pero, bueno, que pueden ser errores que por ahí uno al principio no se da cuenta. En realidad estoy provocando una recursión que en la primera instancia trabaja con esta, pero después la recursión la sigue con esta de acá. ¿Sí? Entonces ahí es donde falla. Entonces, al ejecutar esto de acá, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Lo bueno es que demuestro que cada vez que uno hace copy-paste de código, siempre, nunca funciona, o muy rara vez funciona de entrada. ¿Sí? Ahí queda demostrado. ¿Sí? Que cuando yo les digo que hacer copy-paste no debería, bueno, acá tienen el motivo de por qué no hay que hacer un copy-paste. ¿Sí? Claro, igual tiene sentido porque uno, por ejemplo, cuando hace copy-paste, modifica de última el nombre de la función nada más, pero no tuvimos en cuenta que es una función recursiva y que se llama Exacto, de modo de... exacto, exacto. Y también lo mismo, porque en realidad yo acá que tenía todo válidos menos uno, y al reemplazar todo por ult, también había sacado esto de acá. Y al principio no me di cuenta, tampoco. En la primera ejecución no me di Claro. cuenta. Entonces, por eso no siempre es bueno copiar y pegar. ¿Sí? Y lo sigo demostrando cada vez que lo hago. Pero bueno, ahora sí. Fíjense que efectivamente lo invirtió y ahora podemos, sí, hacer las funciones de intercambio. Bien. Entonces, si trabajamos como función de intercambio, podemos trabajarla de dos maneras. Pasando estos parámetros, es decir, pasando el arreglo completo y pasando qué posiciones queremos intercambiar, o bien, como habían mencionado anteriormente, trabajarlo con punteros. ¿Sí? Vamos a hacerla las dos. No tiene nada que ver con recursión, pero de última vamos a trabajar con las dos y vamos a llamar una en cada una de las funciones que hicimos para ver si de las dos maneras funciona, que debería, ¿sí? Pero para ver si de las dos maneras funciona. La primera, vamos a poner intercambiar arreglo. Vamos a dejar los espacios ahí. Y recibe el arreglo, vamos a hacerlo así. Int y int u, ¿sí? Guarda con los nombres. Lo que le estoy pasando es la posición inicial que quiero intercambiar y con la última posición que quiero hacer el intercambio. Entonces, básicamente es esto que nosotros pusimos acá, lo trasladamos acá. No voy a copiar y pegar para no pasar el papelón de recién. Si ya es suficiente que queda un papelón grabado, no quiero que queden dos o más papelones grabados en el video. Así que vamos a hacer la variable auxiliar, que le vamos a asignar a sub i. Vamos a hacer a sub i igual a ult a sub u y a sub u igual a auxiliar. ¿Sí? Recuerden que el arreglo es un puntero por definición, entonces como yo lo estoy trabajando de esta manera, ¿sí? Y al ser un puntero por definición, cualquier cambio que yo haga dentro de las funciones que reciben en un arreglo, se va a modificar siempre el arreglo original. Entonces, esto que tengo yo acá, lo reemplazo, vamos a comentarlo en vez de borrarlo. Esto lo reemplazo por un intercambiar arreglo y le pasamos el arreglo, el inicial, que en este caso va a ser i, y el último, que tiene que ser válidos menos 1. ¿Sí? Como yo acá lo estoy utilizando con válidos menos 1, acá lo tenemos que seguir manteniendo como válidos menos 1. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer esto así. Esto lo voy a poner a 10 y le voy a sacar esto.
y esta la voy a comentar. Y fíjense que efectivamente 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 me intercambió los elementos de la misma manera. ¿Sí? Y vamos a hacer entonces la otra trabajando con punteros. Hacemos void intercambiar enteros, le vamos a poner. Y acá le vamos a poner directamente int. Vamos a poner valor a. Y esto obviamente tiene que ser un puntero. Y int valor b, que también tiene que ser un puntero. ¿Sí? Entonces, es básicamente la misma lógica de esta. O sea, necesito una variable auxiliar que voy a almacenar el valor de 1, pero como son punteros, recuerden que yo no puedo poner directamente esto. ¿Sí? Porque si no, lo que yo le estoy queriendo asignar auxiliar es el contenido de A, y el contenido de A es una dirección de memoria. ¿Sí? Es como que le estoy queriendo asignar a auxiliar una dirección de memoria. ¿Sí? Eso no se permite. ¿Cómo hago yo para acceder al contenido de lo que apunta esta variable? Tendría que estar envuelto entre paréntesis con un asterisco adelante. Sí, en este caso solamente con el asterisco es suficiente, ¿sí? Porque yo no tengo que acceder a ningún campo de este elemento porque es de tipo entero, ¿sí? Si yo esto fuera una estructura y quisiera acceder a un campo de esa estructura, entonces sí va entre paréntesis, ¿sí? Pero en este caso no es necesario. Yo le pongo los paréntesis a veces en mi caso, porque a veces me da problemas con el tema de los operadores. Claro, bueno, depende. Si vos querés hacer una multiplicación, bueno, entonces por ahí te conviene ponerlo entre paréntesis para hacer la diferencia, ¿sí? Pero en este caso, como es solamente una asignación, no es realmente necesario. Y lo mismo hacemos acá. Valor A, o sea, lo que apunta, valor A, le asigno lo que está en lo que apunta, valor B. Y a lo que apunta, valor B, le asigno lo que está en auxiliar. ¿Sí? Acá auxiliar no lleva asterisco porque es un entero, es una variable tipo entero, si no es puntero. Entonces simplemente se deja así. ¿Sí? Y vamos a esto de acá. Lo que vamos a hacer es invertir, no, perdón, sí, intercambiar. Intercambiar enteros. Entonces acá, ¿qué le paso? El puntero de A subíndice I y el puntero de A subíndice ult. Mm, no puntero, sino la dirección de memoria. ¿Sí? Claro, claro, sí. Entonces, ¿qué operador tengo para saber la dirección de memoria? El ampersand, ¿sí? Entonces pongo ampersand a sub i, coma, ampersand a sub u, ult, ¿sí? A ver, ¿por qué acá lo tengo que pasar con ampersand y no lo paso así? Si yo había dicho que el arreglo es un puntero por definición y que cualquier cambio que yo haga en el arreglo se vea afectado en las variables originales, o sea, en el arreglo original. Porque I está accediendo con su índice, Bi- ¿no? claro, porque al estar accediendo acá, a sub i que me va a devolver, es un entero. Eso mismo, como que devuelve un entero, no devuelve directamente la dirección de memoria de ese lugar. Claro, yo lo que necesito es pasarle la dirección de memoria donde está almacenado ese entero. ¿Sí? Con esto acá me devuelve un entero. Acá me va a devolver, por ejemplo, no sé, el 1, ¿sí? O el 2, dependiendo en qué posición esté. Yo lo que tengo que pasar es la dirección de memoria donde está alojado ese número. ¿Sí? Por eso sí o sí, en este caso tiene que llevar los ampersand. No lleva los ampersand si yo lo que estoy pasando es el arreglo completo. ¿Sí? Fíjense que acá yo no le estoy poniendo ampersand ar. Si yo le pongo ampersand ar es como muy redundante.
¿sí? Ahí se me ocurrió una pregunta porque justo Bruno dijo que se hace doble puntero y ahí me surgió la duda. Eso no sería un puntero doble, ¿verdad? No, no es un puntero doble porque esto no es un puntero. O sea, A sub i como resultado no da un puntero. En este caso da un entero, ¿sí? Una variable de tipo entera, ¿sí? Sería puntero doble si yo acá le paso, sería por ejemplo así. Ah, claro, porque ARR es, lo que está almacenando es la dirección de memoria de la primera posición de la red. Exacto. A sub ampersand i puede devolver la dirección de ese lugar. No, porque en realidad cuando si vos pones esto así, acá, vos lo que estás devolviendo es la dirección de memoria de i. Y estás diciendo hace a sub dirección de memoria de i. Desborda. Claro, y como la dirección de memoria de i está en hexadecimal, estás queriendo acceder a una posición, a un subíndice demasiado grande que teóricamente no existe o no tenés permiso, entonces se desborda, ¿sí? Ojo con eso. No es lo mismo poner el ampersand acá que el ampersand acá, ¿sí? Si vos lo pones acá adentro, vos le estás diciendo accedeme a sub dirección de memoria de i, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Recuerden que el ampersand va delante de lo que yo quiero, ¿sí? De lo que yo necesito, ¿sí? Acá yo quiero acceder al entero que está acá, que está almacenado en A sub i, pero quiero acceder a la dirección de memoria donde está ese entero, ¿sí? Entonces yo vengo acá y supongamos que i está acá, esperen que tengo la tabla en la otra punta, supongamos que i está acá, yo le digo, bueno, quiero acceder a la dirección de memoria donde está almacenado este 2, ¿sí? Por eso lleva el ampersand adelante. Vamos a suponer que este está en la dirección de memoria 120, el 2 va a estar en la dirección de memoria 123, ¿sí? 124, perdón. 124. ¿Sí? Entonces yo le estoy pasando ese 124. Si yo hago a sub ampersand i, lo que estoy diciendo es que i tiene su propia dirección de memoria que está alojado en memoria, y por ejemplo es 758. Entonces yo le estoy diciendo accedeme a uy, sub 758, ¿sí? Esto no es una dirección de memoria válida, ¿sí? En realidad no es una posición válida del arreglo, ¿sí? Bien, acá lo reemplacé y vamos a comentar esta línea y vamos a descomentar esta y a ver si funciona. Y fíjense que también efectivamente, ¿sí? Hizo el intercambio. Si yo esto lo cambio y quito todos los punteros y acá paso las direcciones de memoria, no, o sea, no paso las direcciones de memoria, hago esto, vamos a cambiarlo. Ya que está, vamos a cambiarlo. A ver, vamos a sacar todos los asteriscos. Acá, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar trabajando por copia, ¿sí? Entonces, el intercambio, fíjense que no se produce, porque lo que yo estoy haciendo es generando variables nuevas que tienen una copia del valor y estoy modificando esas variables nuevas. Cuando termina la función, estas variables nuevas desaparecen y los valores originales que estaban acá nunca se enteraron de ese cambio, ¿sí? Acá estoy trabajando por copia, ¿sí? Vamos a darle control Z acá, ahí está. Fíjense que ahí continúa funcionando. ¿Se puede ver algún ejemplo de... ¿Se acuerda que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, vimos un poquitito de lo que era memoria dinámica, cómo hacer un malloc con un arreglo? Sí, Y no sé si se puede ver eso, pero con una matriz simple.
Sí, lo podemos No ver. sé no sé si se ve más adelante o si podía llegar a ser parte de lo mismo, porque capaz que es lo mismo. No, es que en realidad matrices dinámicas no lo vemos, ¿sí? Lo único, por ahí lo más, a ver, tiene un poco más de complejidad de entender de lo que es un arreglo dinámico, porque al ser bidimensional, no es que yo solamente hago un malloc y ya está, ¿sí? Yo tengo que hacer un malloc por la fila y por cada fila tengo que hacer otro malloc para indicar las columnas, ¿sí? Y estoy trabajando con un Ok. puntero doble, ¿sí? No sé si, por lo menos en este momento, a esta altura, No, no, conviene no, no. explicarlo porque, a ver, prefiero llegar a lo que es al próximo tema, listas, que listas se puede trabajar con punteros dobles, entonces cuando tengan un poquito más asimilado bien el concepto de puntero doble, por ahí les resulta un poco más sencillo trabajar o hacer una matriz dinámica. Sí, pero por ahí ahora me parece que es quemarles un poquito más el Pensé, bocho. pensé que era un poco más fácil. A ver, si yo se los hago, se lo hago en dos patadas. O sea, en realidad no es difícil de hacer, pero por ahí es un poco más complejo de entender. ¿Sí? Y como ya el concepto de recursión también es complejo de entender, por ahí ya te digo, no, por ahí no me parece explicarlo ahora, sino explicarlo, si lo quieren ver, lo explicamos un poquito más adelante. ¿Sí? O sea, no tengo problema de explicar cosas extras, pero en este momento que tienen que entender bien el concepto de recursión, me parece que por ahí lo podríamos dejar para un poquito más adelante. ¿Sí? Bien. eh, no sé si tienen alguna consulta sobre esto eh, o cómo funciona la recursión. No sé si entienden, ¿sí? Cómo es que trabaja la función recursiva al llamarse a sí misma. Si eso les quedó claro, si tienen alguna consulta. Bien. Con respecto al ejercicio de ese que está ahí dando vuelta, que parece que es el más difícil de todos, el de invertir los elementos de un archivo de números enteros, eh, ¿se acuerdan que yo en el primer cuatrimestre les expliqué y les mostré que un archivo se puede recorrer como si fuera un arreglo? ¿Sí? No es lo mismo, pero se podría simular su recorrido como un arreglo, ¿sí? Con el FSIC, exacto. Entonces, teniendo más o menos esta idea que yo les pase acá, pueden tomar esto, ¿sí? Como idea para hacer el intercambio, ¿sí? No es lo mismo, hay que trabajar un poquito más esta parte, o sea, lo que es el tema del intercambio, hay que trabajarlo un poquito más porque no es simplemente hacer esto, sino que como estamos trabajando directamente con el archivo, hay que hacer un par de cosas más, pero la base, la idea general, ¿sí? Para ustedes resolver ese ejercicio es que lo trabajen de esta manera, ¿sí? Como que lo piensen al archivo como un arreglo. No que pasen todo al arreglo y hagan esto, o sea, inviertan el arreglo, sino que lo hagan directamente sobre el archivo, ¿sí? A ver, no se va a tomar un examen eso y no lo van a hacer, no creo que lo vuelvan a hacer más, ¿sí? Pero la idea de que está ese ejercicio ahí es para que ustedes los hagan pensar, ¿sí? Y lo hagan analizar, puedan analizar y aprendan a pensar y a desarrollar soluciones, ¿sí? Yo lo que veo todos los años es que más allá de que entiendan o no los conceptos, muchas veces
les cuesta entender cómo resolver, ¿sí? Yo por decir un ejemplo, no sé, calcular el factorial de un número en forma recursiva. ¿Sí? Por ahí es muy sencillo y está resuelto directamente en lo que vimos del preci. Pero capaz que ustedes entienden que tienen que calcular un número, el factorial de un número, pero no saben cómo aplicarlo en código. ¿Sí? Eso es lo que veo mucho. Dos cosas, que directamente no entienden el enunciado o lo entienden pero no saben aplicarlo en código. ¿Sí? No saben cómo transformar esa idea que ustedes tienen en la cabeza a código. Entonces, estos ejercicios así, como invertir los elementos de un archivo en números enteros en forma recursiva, por más que parezca un dolor de cabeza, en realidad los entrena para que ustedes puedan ir adquiriendo la técnica de pasar lo que leen a código. ¿Sí? Ustedes nunca van a tener en el trabajo, nunca les van a decir, tienen este pseudocódigo, pásenlo a, al lenguaje que estén usando y ya está. Le van a decir, mira, tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo transformo en código? ¿Sí? A mí, por ejemplo, a mí me dan una historia de usuario, ¿sí? Que eso ustedes lo van a ver más adelante, como es el tema de todos los diagramas, historia de usuario, esas cosas, que dice, yo como usuario quiero que el sistema haga esto, esto y esto, no sé, que llene un formulario. Y ese formulario me pida el nombre, el apellido, mi dirección. No me dice, mira, tenés este código y pasalo. Entonces, yo teniendo ese texto, tengo que analizarlo y ver cómo lo transforma a código. ¿Sí? Y eso es por ahí es la parte más difícil de adquirir, ¿sí? Es la que yo veo que más cuesta. ¿Sí? Entonces, algunos ejercicios, como les digo, parece un dolor de cabeza, ¿sí? Por no decir otra cosa, pero en realidad lo que provoca ese ejercicio es que ustedes los hagan pensar y adquieran esa característica, esa capacidad de poder eh, escribir un texto, ¿sí? Transformarlo a código. ¿Sí? Es más, yo les había dicho que a partir de esta guía les voy a pedir aunque sea uno o dos ejercicios de entrega obligatoria. Me parece que ese va a ser uno. No para que me odien, sino porque quiero ver cómo lo plantean. ¿Sí? Aunque esté bien, aunque esté mal, aunque funcione o no funcione, quiero ver cómo lo plantean y de última lo podemos ver lo podemos ver cada uno el que tuvo problema y lo analizamos y lo resolvemos. ¿Sí? Pero quiero ver cómo ustedes plantean esos ejercicios que por ahí son un poco más complejos. ¿Sí? Así que ahora les voy a abrir la tarea, tienen hasta las 11:30 de la noche para entregarlo. Ya está, dejan todo. No, les voy a dar un par de días más, no se preocupen. No, les voy a dar tiempo, les voy a dar tiempo. Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Si no tienen preguntas, ya podemos cortar por hoy. ¿Sí? Los libero. Y ya el viernes calculo que Melina, que no me hizo mucho caso hoy, eh, y me parece que se fugó, el viernes va a ser algo de práctica. ¿Sí? Algún ejercicio, no sé si va a hacer algún ejercicio de la guía o va a pensar algún ejercicio extra. Sí, el punto 9, ese es uno de los que voy a pedir, después voy a elegir algún otro. Sí, la idea es pedirle dos ejercicios de la guía. ¿Sí? Como les dije, me sirve para saber cuántos de ustedes están activos, ¿sí? Para ver cómo van trabajando. Como estando en presencial, yo voy pasando a medida que van trabajando y por lo general siempre me están llamando para hacerme consulta y eso, entonces tengo una noción de cómo trabajan. Acá no tengo nada. ¿Sí? La única forma que tengo de ver si hacen las cosas bien o mal es en los exámenes, más allá de que me pueden mandar ejercicios para ver. Así que la idea es que entreguen dos ejercicios por guía para yo tener
un control y que cualquier consulta me pregunten, ¿sí? Estos días igual Slack está como re callado. ¿Sí? Nadie tiene preguntas, nadie tiene nada. Pero bueno, eh, nada, no sé si están tímidos o ya no quieren saber más nada con la cuarentena. Sí, calculo que cuando vengan los parciales ahí no me van a dejar ni respirar. Vamos a tener que hacer clase de consulta y clase de consulta de la de consulta. Bueno, entonces, bien. eh, Voy a cortar por acá la grabación ya que no tiene ninguna pregunta. Así termino y subo el video.